¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a Mamás Cool. Yo soy Ingrid Villarreal Alonso y hoy tenemos un programa súper interesante para todos ustedes. Buenas tardes, DJ Luis. Buenas tardes, Ingrid. Excelente tarde y también inicio de semana para todos los televidentes de Mamás Cool a través de FTV Canal 5. Exactamente. Oye, DJ Luis, ¿qué te parece si les recordamos los teléfonos a los amigos en casa? Porque vamos a estar conversando con la licenciada Susan Cortés, fonoaudióloga, para hablar sobre trastornos de lenguaje y habla. Así que ustedes pendientes para que hagan sus llamadas y puedan hacer sus consultas aquí en vivo, DJ Luis. Claro que sí, para preguntas y consultas también está la línea telefónica 230-1955 y también nuestro Twitter, @FTV05 con el hashtag MamásCool con tilde en la segunda A, como aparece en pantalla para sus comentarios. También si quiere enviar o comentar alguna manualidad que se ha hecho en Mamás Cool. Exactamente. Oye, pero aprovechen este programa porque está la fonoaudióloga con nosotros y va a estar contestándole y aclarándole todas esas dudas e inquietudes que, bueno, que siempre nos surgen como mamás, cuidadores, papás, abuelitas, en fin, cuando estamos viendo esa lengüita que se traba o que estamos viendo que a lo mejor los chicos nos contestan cositas que no son, en fin. Oye, DJ Luis, pero esta noche hay diálogos en confianza y el tema es muy importante y además es muy alarmante porque es algo que está creciendo porque como que siempre ha pasado, pero la gente no había prestado atención al mismo. Los acumuladores. ¿Crees que haces las cosas mejor que los otros? ¿Buscas permanentemente el éxito porque necesitas destacar? De ser así, es posible que seas una persona perfeccionista. O tal vez eres de las personas que acumulan de forma compulsiva y que no pueden deshacerse de ningún objeto. Tanto el perfeccionismo como la acumulación compulsiva son conductas que muchos pueden ver como positivas, pero que en realidad pueden provocar serios trastornos. No obstante, tienen solución. Hoy, en Diálogos en Confianza, te diremos qué hacer. Ay, qué impactante, DJ Luis, ¿no? Wow, impactante. Imagínate, acumulación de muchos materiales. Ejemplo, imagínate, si me pongo a acumular todas las cajetas cuando compro un televisor, una nevera, por decirte algo, no podría vivir. Y yo tengo entendido que van acumulando hasta las mínimas cositas y se vuelven compradores compulsivos. Correcto. Empiezan que incluso si tienen animales en casa, hay animales que hasta se han perdido y han quedado debajo de todo ese montón de... Es conocido casos también, bueno, a nivel internacional, que animalitos, como dices, se han muerto dentro de la cantidad y tonelada de cosas que han acumulado. Y eso representa además, DJ Luis, un riesgo para la salud de las personas. Supuesto. Pero bueno, en fin, todo lo podrán ver esta noche en Diálogos en Confianza. Oye, DJ Luis, tenemos un reportaje súper bonito, una cápsula muy interesante para todos ustedes, porque se acercan las fiestas de fin de año, DJ Luis, y con ello, por supuesto, las velas que uno quiere poner porque quieres que la casa huela rico, o dejas las velas de la corona de Adviento, o por ejemplo, que si los fuegos artificiales, o las estrellitas para los niños, en fin, los hornos encendidos, la cocina rica que estás empezando a poner tu plátano en tentación. Precaución con el fuego. Hola, mi nombre es Yaira Boitier, pertenezco al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y yo soy una mamá cool. A estas mamás cool les recomendamos en estos días libres
que verifiquen antes de salir de la casa, hayan desconectado los cargadores de celulares, las planchas y muy importante verificar las perillas de las estufas que no estén encendidas. Esta es una recomendación que les da el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y Mamá Cool. Yo hablo mirando hacia allá. ¿Qué tal, amigos? Ya vieron eso, muchísima precaución, porque los niños son curiosos, los niños van a querer ir a tocar, ¿sí o no? Entonces, si hay un accidente con una estufa DJ Louis, con lo que sea, con una pistola caliente, en fin. Con lo mínimo. Es mejor prevenir que lamentar, así que tomar muchas precauciones y más si tienes niño en la casa. Exacto, la responsabilidad es de nosotros los adultos, porque el niño es curioso por naturaleza, así que vamos a evitar un momento triste, ¿no? En estas fiestas que vienen prontito. Me encuentro ya con la licenciada Susan Cortés, fonoaudióloga de la Clínica de Fonoaudiología Panamá. Amigos, ya saben, preparen sus llamadas. Primero explícanos un poquito cuál es la diferencia entre lenguaje y habla, cuando hablamos de trastornos, en fin. Ok, muy buenas tardes, Ingrid. Gracias por invitarme a tu programa. Cuando hablamos de lenguaje, nos referimos a la parte comprensiva del lenguaje. Sabemos que el dar una indicación o una orden a un niño, este niño debe comprender lo que se le está diciendo y ejecutarlo. Hablamos de la cantidad de vocabulario y la estructuración de ese vocabulario. Poder decir una oración de manera coherente con todas las partes y las conexiones que lleva una oración, ¿no? Entonces, esto es el habla, el lenguaje. Cuando hablamos del habla, nos referimos a la pronunciación correcta de los diferentes fonemas de ese lenguaje. Nos referimos también a la fluidez de ese lenguaje. Entonces, por ejemplo, ahí entran lo que son los trastornos de por lo menos la tartamudez, que es un trastorno del habla, de la fluidez verbal. Y también cuando hablamos de habla nos referimos a la voz, a los trastornos que existen a nivel de voz, tanto en niños como en adultos. ¿Están relacionados con la audición? Puede que sí, y muy importante también ahora que lo dices mencionar que el lenguaje está totalmente relacionado con la audición. Nosotros desarrollamos lenguaje porque podemos escuchar. Entonces siempre es muy importante descartar que todo niño esté escuchando bien, y de hecho la mayoría de los pediatras en la actualidad refieren a los recién nacidos para lo que se llama el tamizaje auditivo neonatal. Correcto. Que es una prueba auditiva muy sencilla en la cual podemos obtener información sobre la audición de ese bebé, y esto pues nos va a permitir tener una base para saber que ese niño va a poder desarrollar un buen nivel de lenguaje y habla. ¿Cómo yo puedo saber si mi hijo tiene un trastorno de lenguaje, pero que no es necesariamente fisiológico? O sea, y nos explicas la diferencia. Ok, bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre lo normal, sobre el desarrollo normal del lenguaje, lo que podemos esperar a cada edad. Bueno, lo que es la comunicación empieza desde muy pequeño, desde que el bebé está pequeñito, desde que nace, inclusive dentro del vientre de su mamá, nosotros podemos empezar a hablar y estimular ese lenguaje. Cuando el niño nace, la conexión visual, cuando usted le habla, cuando usted le canta, eso es comunicación. Cuando el bebé ya tiene por lo menos 6 meses, empieza a hacer lo que se llaman silabaciones, a repetir sílabas con fonemas como la M, la B, la P, que son sílabas aisladas y no propiamente palabras. Cuando ya ese bebé cumple los 12 meses es cuando inicia el vocabulario, las primeras palabras con sentido y dirigiéndose a una persona, ya sea su mamá, su papá o una persona que forme parte de su vínculo familiar. Entonces, este vocabulario debe ir incrementando a medida que pasan los meses. Cuando ya el niño tiene 18 meses ya debe tener unas 15 o 20 palabras. Cuando el niño tiene 2 años, 24 meses, ya el niño debe empezar a estructurar frases cortas, unir 2 palabras para hacer una frase corta. Y cuando él tiene 3 años ya debe empezar a estructurar oraciones completas, oraciones bien estructuradas con sentido y con todas las conexiones que lleva una oración. Ya a los 3 años un niño es capaz, por ejemplo, de entablar una conversación, tú le haces una pregunta, el niño coherentemente te responde la pregunta. Esto sin importar la pronunciación. Puede que el niño a los 3 años tenga un buen nivel de vocabulario y de lenguaje, pero no pronuncie bien todavía algunos fonemas, y eso puede estar dentro de los límites normales. Cuando nos referimos a fisiológico. Fisiológico, exacto. O sea, fisiológico, si yo a los 3 años no pronuncio la R... Es fisiológico, es una dislalia fisiológica. Y fisiológico, claro, fisiológico es sinónimo de normal, lo que está dentro de la evolución normal. Entonces, cuando ya el niño cumple los 4 años, se va perfeccionando ya la articulación, ya el niño logra pronunciar mucho mejor muchos fonemas, la mayoría de ellos.
con excepción, por ejemplo, de las R's y las combinaciones con R. Ya cuando cumple 5 años, ya el niño debe pronunciar correctamente todos los fonemas, incluyendo las R's. Entonces, es muy importante estar pendientes de esto porque, de hecho, cuando el niño cumple 5 años y medio, más o menos 6 años, empieza el proceso formal de lectura y escritura. Entonces, el lenguaje es como la plataforma para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Claro. Entonces, cuando un niño no habla bien y no pronuncia bien fonemas, puede que también tenga dificultades en la lectura y la escritura. Entonces, es importante detectarlo a tiempo. Licenciada, una consulta. Dígame. Si una persona a los 30, 40 años tiene problemas para mencionar la R, ¿esto se puede corregir o ya es difícil? Bueno, sinceramente ya es bien difícil. Se le pueden dar algunas estrategias para que la persona las aplique en casa, pero no es igual que trabajar con un niño de 4 o 5 años porque el engrama mental de la persona adulta de 30 años ya ha sido establecida. Entonces, por más que de pronto la persona en la terapia aprenda a pronunciar la R, le va a ser muy difícil integrarla a su vocabulario regular. Exacto. Cuando él está hablando, porque ya tiene 30 años o 25 años de estar hablando mal. Entonces, es muy difícil para la persona integrarlo. Entonces, definitivamente que no hay que esperar hasta los 30 años como para corregirnos. Ok, bueno, con esta preguntita nos vamos a un muy, muy breve corte comercial, pero ya regresamos. Quédese allí y prepare el teléfono. You and me could write about romance.